Hay historias que se resisten a morir. A veces están enterradas bajo años de silencio, escondidas en ruinas cubiertas de polvo o en recuerdos que pocos se animan a repetir. Y si algo aprendí investigando a los grandes mitos, es que ninguno de ellos fue tan perfecto como nos contaron. Hoy voy a contarte la verdadera historia de Mario Moreno Reyes, el hombre que hizo reír al mundo entero, pero que lloraba en silencio. Agache la cabezota, ¿no le estoy diciendo? ¡Ay, me embarga el dolor! Y a mí me embargaron todo, pero eso no se queda así, bola de montoneros. Durante décadas, Cantinflas fue sinónimo de esperanza. El tipo que podía hacer reír a un país entero, incluso cuando el país no tenía motivos para reír. El vagabundo ingenioso, el defensor de los humildes, el que con su labia desarmaba a los poderosos. ¿Usted sabe lo que está diciendo? No, yo no. ¿Y usted lo sabe? Yo no. Pues entonces no hay que hablar, ¿verdad? Pero detrás del bigote y los pantalones caídos había alguien más. Un hombre ambicioso, meticuloso, reservado. Un perfeccionista que no toleraba perder el control. Lástima que Cantinflas tenía un carácter horroroso. Era una persona muy rígida, extremadamente rígida. Cuando hizo La Casa del Actor se puso a regañar a los viejitos. Fue justamente esa obsesión por controlarlo todo lo que lo llevó a construir uno de los lugares más misteriosos de su vida. La Hacienda El Detalle, en la Huasteca Potosina. Todo comenzó en 1943. Cantinflas estaba en la cima del éxito y decidió invertir su fortuna en 100 hectáreas de tierra fértil a media hora de Ciudad Valles, en San Luis Potosí. Pagó 30,000 pesos, una cifra modesta para lo que estaba por hacer. Durante 6 años, decenas de obreros trabajaron día y noche. Cuando la obra terminó, en 1949, Cantinflas había gastado más de $5 millones. Lo que había levantado no era solo una hacienda, era un reino personal. Le puso El Detalle. Y vaya si tenía detalles. Campos infinitos de caña de azúcar, corrales con toros de raza cebú, maquinaria importada, caballos de competencia. 2 ríos, el Tampagón y el Valles, rodeaban la propiedad como un foso natural. Era su refugio, su laboratorio de ideas, su propio paraíso terrenal. El actor visitaba la hacienda entre rodaje y rodaje, se mezclaba con los peones, supervisaba cultivos, entrenaba a sus animales. Sí, nos daba cine cuando venía, nos repartía dulces, nos invitaba a comer y nos pasaba allí películas de las de él. Pero también desde ese lugar apartado. Observaba cómo el país que lo había visto nacer se convertía en un tablero donde el poder valía más que la justicia. Y pronto, ese poder tocaría su puerta. En mayo de 1949, Cantinflas participó en una competencia hípica cerca de su propiedad. El gobernador del estado, Gonzalo N. Santos, también corría. Un político temido, autoritario y ególatra al que apodaban el alazán tostado. Su caballo perdió, y para un hombre como él, perder ante un cómico era una ofensa imperdonable. Y ahora sí, vino y con su cigarrito y echándole ganas. Ya estoy listo con el caballo y con el contrincante. Te gané. Vaya la chingada, me dijo, porque le gané al contrario y se enojó. Pasaron los meses, pero el resentimiento creció en silencio. Hasta que un día, uno de sus hombres de confianza, conocido como Mano Negra, se presentó en la hacienda con un mensaje. Si no te vas, te mandamos en caja a la Ciudad de México. Cantinflas entendió que la fama no era un escudo, que el poder real se movía en las sombras y que incluso el hombre más querido podía ser borrado si ofendía a los equivocados. Abandonó la hacienda de inmediato. Nunca volvió. El Detalle quedó vacío, saqueado, cubierto por la maleza.
y con el tiempo se convirtió en una ruina que guarda más preguntas que respuestas. Porque, según cuentan los lugareños, esa hacienda no solo fue escenario de lujos, también de secretos. Entre esos secretos hay uno que durante años pareció una locura. Una teoría que mezcla amistad, poder y desaparición. La historia dice que Pedro Infante, el ídolo del pueblo, el hombre que supuestamente murió en un accidente aéreo en 1957, no murió. Que fingió su muerte para escapar de un conflicto con un poderoso político ligado al gobierno federal. Y que quien lo ayudó a desaparecer fue Cantinflas. Parece imposible, ¿no? Pero hay testimonios. Campesinos que juraron haberlo visto en la hacienda después de 1957. Un antiguo empleado que aseguró: yo tenía 14 años cuando dijeron que Pedro Infante había muerto. Pero no era cierto. Él estaba aquí con don Mario. Cantaba, bailaba. Venían también Pedro Vargas y Miguel Aceves Mejía. Era una fiesta constante. Otro testigo, hijo de un capataz, dijo que su padre lo veía pasar por el río Tampagón y que todos lo reconocían. La casa donde supuestamente vivió aún existe. Muros gruesos, balcones de hierro forjado, pasillos cubiertos de hiedra. Un escondite perfecto. ¿Verdad o mito popular? Nadie lo sabe. No hay documentos, pero sí coincidencias. Y esas coincidencias mantienen viva la sospecha. Tal vez, en algún punto de su vida, Cantinflas decidió proteger a un amigo perseguido. O tal vez solo quiso creer que su ídolo seguía vivo, como todos los demás. Sea como sea, el detalle guarda más que historias. Guarda la prueba de que incluso los reyes del humor tuvieron que doblarse ante los verdaderos amos del país. Y no fue la única vez que Mario Moreno enfrentó al poder. En los años 60, su cercanía con políticos del PRI generó sospechas. Y cuando el ejército abrió fuego contra los estudiantes en 1968, Cantinflas guardó silencio. Ese silencio fue interpretado por muchos como una traición simbólica. El hombre que ridiculizaba a los poderosos ahora callaba frente a ellos, quizás por miedo, o tal vez porque entendió que ningún comediante podía cambiar un sistema que se alimentaba del miedo. Para entonces ya era millonario, dueño de haciendas, mansiones y empresas cinematográficas. Había ganado el Globo de Oro en Hollywood y se codeaba con presidentes, pero su vida personal era un laberinto. Su esposa, Valentina Ivanova, murió en 1966, devastada por el alcohol. Y aunque él adoptó a un niño, Mario Arturo Moreno Ivanova, el amor no bastó para sanar la distancia. Dicen que fue un padre severo, exigente, difícil, y que el hijo pasó su vida intentando ser digno del apellido que jamás eligió. Tras la muerte de Cantinflas en 1993, lo que vino fue una tragedia familiar. El hijo y un sobrino, Eduardo Moreno Laparade, se enfrentaron por los derechos de sus películas. La batalla judicial duró más de 20 años y terminó en 2014 con la victoria del sobrino. El hijo murió 3 años después, sin heredar un centavo. Las propiedades se deterioraron, las casas fueron saqueadas y los archivos quedaron esparcidos entre abogados y notarios. Y sin embargo, su legado más valioso, su nombre, quedó atrapado en una guerra donde nadie ganó. Hoy, la hacienda donde alguna vez sonaron risas y caballos de raza es apenas una sombra. Los techos caídos, las ventanas rotas, el eco del agua golpeando el concreto agrietado de la alberca. Algunos vecinos aseguran que por las noches se escuchan voces. Otros dicen que el viento arrastra una melodía antigua, parecida a la de Pedro Infante. Tal vez sea solo el sonido de la nostalgia,
o tal vez un recuerdo que se niega a morir. Y cuando parecía que todo había quedado en el pasado, el nombre de Cantinflas volvió a los titulares en 2025. Primero, por una noticia insólita: la aparición de un documento de extranjería en un museo de Cali, Colombia, donde figuraba como ciudadano colombiano. Los medios se dividieron entre la sorpresa y la burla. En realidad, se trataba de una cédula de residencia temporal emitida cuando filmó en el extranjero, pero bastó para que Internet estallara con teorías sobre su doble nacionalidad. Apenas unas semanas después, otro rumor se volvió viral: que Cantinflas tenía sirenas enjauladas en su mansión de Acapulco. Todo empezó con un influencer que publicó supuestas fotos del lugar y terminó con el nieto del comediante desmintiendo todo públicamente. Pero ya era tarde. Las redes habían hecho su trabajo. El mito estaba de regreso. Y así, más de 30 años después de su muerte, Mario Moreno volvió a ser tendencia. No por sus películas, sino por sus fantasmas. Porque cada generación necesita un misterio nuevo, una historia que contar frente al fuego digital de las pantallas. Y Cantinflas, incluso desde la tumba, sigue cumpliendo ese papel. El hombre que nos hace hablar, reír, dudar. A veces pienso que esa fue su última broma. Que Cantinflas sabía que, tarde o temprano, todos olvidamos a las personas, pero nunca a los personajes, y que mientras su imagen siga resonando, seguirá siendo inmortal. Pero detrás del mito queda una verdad incómoda. El hombre que hacía reír a los demás no siempre pudo reírse de sí mismo. Tuvo fortuna, poder, reconocimiento, pero también pérdidas, traiciones y silencios que lo persiguieron hasta el final. En el fondo, Cantinflas fue un espejo del país que lo creó. Brillante y trágico, generoso y contradictorio, capaz de reírse de su propia miseria. Quizás por eso todavía lo recordamos, porque en cada chiste suyo hay una verdad que nos duele, y en cada silencio suyo hay una historia que preferimos no mirar. Yo no sé si Pedro Infante realmente vivió escondido en su hacienda. No sé si las sirenas de Acapulco fueron invento o superstición, pero sí sé esto: las leyendas solo nacen de quienes dejaron huella, y Cantinflas dejó una huella tan profunda que ni el tiempo, ni el olvido, ni las ruinas pueden borrarla. ¡Más rápido que esto! Así que la próxima vez que escuches su nombre, no pienses solo en el comediante. Pensá en el hombre, en el que desafió al poder, perdió su paraíso y terminó prisionero del personaje que él mismo creó. Porque a veces, los payasos más grandes no son los que hacen reír, sino los que aprenden a sobrevivir entre las lágrimas.